La rebelión Taiping, parte 1. Cuando un erudito fracasado se convirtió en el hermano de Jesús. Mira, pensé que entendía el fanatismo religioso hasta que comencé a investigar la rebelión Taiping para mi disertación. Estamos hablando de una guerra civil que mató a más gente que la Primera Guerra Mundial, entre 20 y 30 millones de muertos durante 14 años, liderada por un hombre que creía ser el hermano menor de Jesucristo. Y aquí está la parte más increíble. Esto no fue algún levantamiento campesino atrasado en un rincón remoto de China. Esto fue un movimiento político y militar sofisticado que estuvo a un pelo de derrocar la dinastía Qing y remodelar fundamentalmente la civilización china. Mientras más profundizo en esta historia, más me doy cuenta de que todo lo que pensé que sabía sobre la China del siglo XIX estaba incompleto sin entender esta catástrofe absoluta. Todo comenzó con el colapso nervioso de un hombre, y lo digo literalmente. Hong Xiuquan era un hakka de la provincia de Guangdong, uno de esos eruditos brillantes pero desafortunados que seguía fallando los exámenes imperiales. Tienes que entender lo que eso significaba en la sociedad china tradicional. El sistema de exámenes era básicamente el único camino hacia la movilidad social, la respetabilidad y el poder político. Si podías pasar los exámenes, podías convertirte en funcionario del gobierno y traer honor a toda tu familia. Si no podías, quedabas atascado como un fracaso perpetuo en una sociedad que medía el valor casi completamente a través del logro académico. Hong había estado tratando de pasar estos exámenes desde 1827, cuando tenía solo 13 años. Año tras año viajaba a Cantón, tomaba las pruebas y fallaba. Cada fracaso no era solo una decepción personal, era una humillación pública que afectaba la posición social de toda su familia extendida. Para 1837, Hong había fallado los exámenes imperiales 4 veces y estaba llegando al punto de quiebre. Lo que pasó después es donde esta historia se vuelve absolutamente loca. Después de su cuarto fracaso, Hong sufrió lo que ahora reconoceríamos como una ruptura psicótica completa. Pasó 40 días en cama, delirando con fiebre, experimentando alucinaciones vívidas que más tarde interpretó como visiones divinas. En estas visiones, Hong afirmó que conoció a un anciano con barba dorada que le dio una espada y un sello, ordenándole exterminar demonios. También conoció a un hombre de mediana edad que le enseñó cómo matar a estos demonios y se refirió a Hong como su hermano menor. Ahora, aquí está el detalle crucial que hace posible toda esta tragedia. 6 años antes, en 1833, Hong había encontrado brevemente materiales misioneros cristianos en Cantón. Un converso chino llamado Liang Afa le había dado un conjunto de panfletos llamados Buenas Palabras para exhortar la época, que contenían explicaciones simplificadas de la teología cristiana. Hong los había hojeado, los encontró confusos y extranjeros y básicamente los olvidó. Pero después de su colapso en 1837, Hong tropezó con estos panfletos otra vez y de repente todo encajó en su lugar de la manera más horrorosa posible. El anciano con barba dorada era obviamente Dios Padre. El hombre de mediana edad era Jesucristo. Y si Jesús era su hermano mayor, eso hacía a Hong Xiuquan el segundo hijo de Dios, enviado a la tierra para establecer el reino de Dios y destruir los demonios que estaban corrompiendo la humanidad. Quiero que realmente pienses en cómo se sintió esto para Hong y sus primeros seguidores. Aquí había un hombre que había sido repetidamente humillado por el sistema confuciano, al que le dijeron una y otra vez que no era lo suficientemente bueno, inteligente o digno para unirse a la élite educada. Y de repente descubre que no solo es digno, es el hijo de la deidad suprema, elegido para gobernar sobre toda la humanidad. No es difícil ver por qué este mensaje era psicológicamente convincente, especialmente para otras personas que habían sido marginadas por la sociedad china tradicional. Pero Hong no solo estaba reclamando estatus divino para sí mismo, estaba desarrollando una crítica comprensiva de la civilización china tradicional, que era más radical de lo que nadie había imaginado antes. Según la teología de Hong, toda la historia china había sido corrompida por adoración de demonios. Confucio, Laozi, Buda, todos eran demonios que habían descarriado al pueblo chino. El sistema imperial, el sistema de exámenes, toda la jerarquía social, todo era corrupción demoníaca que necesitaba ser destruida y reemplazada con el verdadero reino de Dios. Esto no era solo reforma religiosa, esto era ideología revolucionaria que desafiaba cada fundamento de la sociedad china. Hong esencialmente estaba argumentando que la civilización china misma era malvada y que había sido enviado por Dios para destruirla y construir algo completamente nuevo. El atractivo psicológico de este mensaje para la gente que había sido excluida u oprimida por el sistema tradicional era enorme.
Hong comenzó a predicar su nuevo evangelio a finales de los años 1830 y rápidamente atrajo a un pequeño grupo de seguidores devotos. Sus primeros conversos fueron mayormente compañeros Hakka, miembros de una minoría étnica que siempre había sido algo marginada en la sociedad china convencional. Los Hakka tenían su propio idioma, sus propias costumbres y una larga historia de conflicto con otros grupos étnicos chinos. Eran reclutas naturales para un movimiento que prometía derrocar el orden social existente. Pero lo que realmente permitió que el movimiento de Hong explotara en tamaño e influencia fue la crisis social y económica que estaba desgarrando la sociedad china en los años 1840. Las guerras del opio habían demostrado la debilidad militar china y forzado concesiones humillantes a poderes extranjeros. La economía tradicional estaba siendo perturbada por el comercio extranjero y las importaciones de opio. Desastres naturales, inundaciones, sequías, hambrunas estaban devastando grandes áreas del país. El bandidaje y rebeliones locales estaban estallando por todo el imperio. En este caos llegó Hong Xiuquan con un mensaje que lo explicaba todo. China estaba sufriendo porque había sido corrompida por demonios, pero Dios había enviado a su segundo hijo para establecer un nuevo reino donde no habría más sufrimiento, más desigualdad y más humillación extranjera. Era un mensaje poderoso que combinaba salvación religiosa con revolución política y transformación social. El crecimiento temprano de lo que se conoció como la Sociedad de Adoradores de Dios se concentró en la provincia de Guangxi, una de las regiones más pobres y problemáticas del imperio. Esta era un área donde el control del gobierno central era débil, donde las tensiones étnicas entre Hakka y otros grupos eran altas y donde las condiciones económicas eran particularmente desesperantes. Era territorio perfecto para que un movimiento revolucionario echara raíces y creciera. Las enseñanzas religiosas de Hong estaban atrayendo seguidores. Pero lo que realmente transformó la sociedad de adoradores de Dios de una secta religiosa en una fuerza militar fueron las habilidades de liderazgo de algunos de los primeros conversos de Hong. Yang Xiuqing, un vendedor de carbón pobre, afirmó poder canalizar la voz de Dios Padre y se convirtió en el estratega militar jefe de Hong. Xiao Chaogui dijo que podía hablar por Jesucristo y sirvió como el propagandista jefe del movimiento. Feng Yunshan, uno de los primeros conversos de Hong, era un organizador brillante que construyó la estructura administrativa que mantuvo unido al movimiento. Estos hombres entendieron que el entusiasmo religioso solo no sería suficiente para lograr sus objetivos revolucionarios. Necesitaban organización militar, instituciones políticas y recursos económicos. A través de los finales de los años 1840, sistemáticamente construyeron sus fuerzas, reclutando no solo conversos religiosos, sino también bandidos, campesinos desplazados, trabajadores desempleados y cualquier otro que tuviera quejas contra el sistema existente. La transformación del movimiento religioso de Hong en una rebelión militar fue gradual pero metódica. Comenzaron tomando control de pueblos montañosos aislados, donde la presencia del gobierno era mínima. Establecieron su propio sistema administrativo, recolectaron impuestos, reclutaron soldados y comenzaron a manufacturar armas. Desarrollaron una red de propaganda sofisticada que extendió su mensaje por el sur de China. Más importante, crearon unidades militares que eran disciplinadas, motivadas y sorprendentemente efectivas. Lo que realmente llama la atención sobre el estudio de este periodo es cómo el gobierno Qing falló completamente en entender con qué estaban tratando. Los funcionarios locales inicialmente trataron a los adoradores de Dios como solo otro grupo de bandidos o secta religiosa que podía ser suprimida a través de acciones policiales rutinarias. No tenían idea de que estaban enfrentando un movimiento revolucionario con genuino apoyo popular y organización sofisticada. La respuesta del gobierno fue típica de cómo los Qing trataban con disturbios locales. Enviar algunas tropas, arrestar a los líderes, dispersar a los seguidores y asumir que el problema estaba resuelto. Pero cada vez que intentaban este enfoque con los adoradores de Dios, el movimiento parecía volverse más fuerte. Los ataques del gobierno llevaron a más gente a unirse a las fuerzas de Hong, y cada derrota militar de las tropas del gobierno proporcionó a los rebeldes más armas y equipo. El punto de inflexión llegó en 1850, cuando la Sociedad de Adoradores de Dios decidió rebelarse abiertamente contra la dinastía Qing. En el cumpleaños de Hong Xiuquan, que él declaró que también era el cumpleaños de Jesucristo, miles de sus seguidores se reunieron en el pueblo de Jintian y proclamaron el establecimiento del Taiping Tianguo, el reino celestial de la Gran Paz. Hong fue coronado como el Rey Celestial, y a sus principales seguidores se les dieron títulos como reyes subordinados que lo ayudarían a gobernar el reino de Dios en la tierra. La rebelión Taiping había comenzado oficialmente, y China nunca sería la misma.
Lo que pasó después es una de las campañas militares más notables en la historia china. Las fuerzas Taiping, comenzando desde su base en Guangxi, iniciaron una conquista sistemática del sur de China que pilló al gobierno imperial completamente desprevenido. Estos no eran multitudes campesinas desorganizadas, estos eran ejércitos disciplinados con liderazgo efectivo, objetivos claros y genuino apoyo popular. La estrategia militar Taiping era brillante en su simplicidad. En lugar de tratar de mantener territorio en sus fortalezas montañosas remotas, decidieron marchar al norte y capturar centros de población principales, donde podrían reclutar más seguidores y acceder a más recursos. Su primer objetivo principal fue la ciudad de Yong'an, que capturaron en septiembre de 1851 después de un breve asedio. La caída de Yong'an fue psicológicamente devastadora para el gobierno Qing, porque demostró que las fuerzas Taiping podían tomar ciudades fortificadas, no solo asaltar pueblos. Más importante, mostró que las poblaciones locales estaban dispuestas a apoyar a los rebeldes. Cuando el ejército Taiping entró en Yong'an, fueron recibidos por multitudes vitoreando y miles de nuevos reclutas. El movimiento se estaba extendiendo como fuego. Desde Yong'an, las fuerzas Taiping continuaron su marcha hacia el norte, capturando ciudad tras ciudad con sorprendente facilidad. Las tácticas militares chinas tradicionales eran completamente inefectivas contra su combinación de fanatismo religioso, disciplina militar y apoyo popular. Los ejércitos del gobierno que deberían haber podido aplastar a los rebeldes estaban siendo derrotados repetidamente, a menudo por fuerzas Taiping numéricamente inferiores. El impacto psicológico de estas victorias en ambos lados fue enorme. Para los seguidores Taiping, cada éxito era prueba de que Dios estaba realmente de su lado, y que la misión divina de Hong Xiuquan era real. Para los funcionarios del gobierno y las élites tradicionales, cada derrota era evidencia de que las fundaciones de la civilización china se estaban desmoronando. Lo que realmente aterrorizó al establishment fue que los Taiping no estaban solo tratando de reemplazar una dinastía con otra, estaban tratando de destruir la civilización china misma y reemplazarla con algo completamente extranjero. Los Taiping rechazaron el confucianismo, budismo y taoísmo, destrozaron templos, quemaron textos clásicos y prohibieron ceremonias tradicionales. Abogaron por cambios sociales radicales como igualdad de género, redistribución de tierras y la abolición de la propiedad privada. El programa social Taiping era genuinamente revolucionario por cualquier estándar. Proclamaron que toda la tierra debería ser mantenida en común y distribuida según la necesidad. Declararon que hombres y mujeres eran iguales y deberían tener los mismos derechos y oportunidades. Prohibieron el vendaje de pies, matrimonios arreglados, esclavitud y la compra y venta de mujeres. Prohibieron alcohol, tabaco y opio. Establecieron escuelas que enseñaron tanto a niños como a niñas a leer y escribir. Estas no eran solo promesas vacías. En áreas bajo control Taiping, realmente implementaron estas reformas. Las mujeres sirvieron como oficiales militares y funcionarios del gobierno. La tierra fue redistribuida a granjeros pobres. Las jerarquías sociales tradicionales fueron abolidas y reemplazadas con un sistema basado en devoción religiosa y mérito militar. Pero aquí está lo que es realmente trágico sobre el programa social Taiping. Muchas de sus ideas eran genuinamente progresivas y habrían mejorado las vidas de millones de chinos. El problema era que estas reformas estaban siendo implementadas a través de medios increíblemente violentos y justificadas por creencias religiosas que la mayoría de los chinos encontraban extranjeras y amenazantes. El enfoque Taiping para implementar sus reformas era despiadadamente brutal. Mataron a cualquiera que resistiera su autoridad. Destruyeron a cualquiera que no se convirtiera a su religión. Y no mostraron misericordia a los representantes del viejo sistema. Los eruditos confucianos fueron ejecutados, los monjes budistas fueron asesinados y cualquiera atrapado practicando costumbres chinas tradicionales podía enfrentar la pena de muerte. Esta violencia no era solo estratégica, era teológica. Según la ideología Taiping, la cultura china tradicional era corrupción demoníaca que tenía que ser completamente erradicada antes de que el reino de Dios pudiera ser establecido. El compromiso era imposible porque no puedes comprometerte con demonios. La reforma gradual era inútil porque todo el sistema era malvado y necesitaba ser destruido. La combinación de objetivos sociales progresivos con violencia religiosa fanática creó una dinámica psicológica que era increíblemente difícil de entender para los contemporáneos. ¿Cómo podía gente que abogaba por igualdad de género y reforma agraria también ser responsable de asesinatos masivos y destrucción cultural? ¿Cómo podía un movimiento que prometía paz y prosperidad crear tanta muerte y devastación?
La respuesta, creo, reside en la naturaleza totalitaria de la visión de Hong Xiuquan. Esto no era solo revolución política o reforma social. Esto era la transformación completa de la sociedad humana según mandato divino. Cualquier medio estaba justificado si servía al propósito último de Dios, y cualquier resistencia a ese propósito era literalmente demoníaca y tenía que ser eliminada. Para 1852, las fuerzas Taiping controlaban grandes porciones de las provincias de Guangxi, Hunan y Hubei, y continuaban expandiéndose rápidamente. Su objetivo último era Beijing, la capital imperial, donde planeaban derrocar la dinastía Qing y establecer a Hong Xiuquan como emperador de una nueva China cristiana. La perspectiva de una dinastía cristiana gobernando China era absolutamente aterrorizante para las élites chinas tradicionales, pero también estaba comenzando a atraer atención de poderes occidentales que estaban empezando a preguntarse si deberían apoyar este movimiento aparentemente cristiano contra el imperio confuciano que habían estado luchando durante las guerras del opio. Lo que nadie entendía completamente en ese momento, ni los chinos, ni los occidentales, ni siquiera los propios Taiping, era que estaban presenciando el nacimiento de algo completamente nuevo en la historia humana. Un movimiento totalitario moderno que combinaba fundamentalismo religioso, revolución social y violencia masiva de maneras que se volverían horriblemente familiares en el siglo XX. La rebelión Taiping era más que solo otra lucha dinástica china. Era una vista previa del mundo moderno, donde ideologías competidoras chocarían con violencia sin precedentes sobre la naturaleza fundamental de la sociedad humana. Y como tantos de los movimientos totalitarios que seguirían, comenzó con la promesa de crear el cielo en la tierra y terminó con la creación del infierno. El aspecto más desgarrador de estudiar la rebelión Taiping es ver cómo el idealismo genuino y las quejas legítimas fueron transformados en violencia fanática que destruyó a la misma gente que el movimiento afirmaba estar salvando. Hong Xiuquan y sus seguidores genuinamente creían que estaban creando un mundo mejor. Pero sus métodos aseguraron que su visión del paraíso se convertiría en una pesadilla para millones de chinos. Aquí es donde termina la parte 1 de la historia, con las fuerzas Taiping en el apogeo de su poder, controlando gran parte del sur de China y preparándose para su asalto final sobre la capital imperial. Habían demostrado que la dinastía Qing era vulnerable y que las instituciones militares y políticas chinas tradicionales eran inadecuadas para tratar con este nuevo tipo de amenaza. Pero también habían revelado las contradicciones inherentes en su propio movimiento, la tensión entre sus objetivos sociales progresivos y sus métodos violentos, entre sus afirmaciones de representar intereses chinos y su rechazo de la cultura china, entre su promesa de paz y su práctica de guerra. Estas contradicciones finalmente destruirían el movimiento Taiping, pero no antes de que hubieran cambiado fundamentalmente China y proporcionado una vista previa aterrorizante de los conflictos ideológicos que dominarían el mundo moderno. La rebelión Taiping, parte 2, cómo el cielo en la tierra se convirtió en el infierno en la tierra. He estado trabajando en este capítulo de mi disertación durante meses y todavía no puedo entender lo que pasó después en la historia Taiping. Dejamos la historia con las fuerzas de Hong Xiuquan, controlando enormes extensiones del sur de China y preparándose para marchar sobre Beijing. Parecían imparables, un ejército revolucionario alimentado por fanatismo religioso y quejas populares genuinas, liderado por un hombre que creía ser el Hijo de Dios, pero lo que vino después no fue el triunfo del reino de Dios en la tierra. Lo que vino después fue uno de los colapsos más catastróficos en la historia militar y política, un descenso hacia la locura, paranoia y autodestrucción que hace que Game of Thrones parezca un cuento infantil. El punto más alto del poder Taiping llegó en marzo de 1853, cuando capturaron Nanjing, la antigua capital imperial y una de las ciudades más importantes de China. Esta no fue solo otra victoria militar, esto fue un terremoto psicológico que sacudió las fundaciones de la dinastía Qing. Nanjing había sido la capital de la dinastía Ming, y su caída ante los rebeldes sugería que el mandato del cielo podría estar realmente cambiando de los Qing a los Taiping. La captura de Nanjing también fue militarmente brillante. En lugar de continuar su marcha hacia el norte hacia Beijing, las fuerzas Taiping tomaron una decisión estratégica de establecer una base segura en el corazón del valle del río Yangtze. Nanjing estaba perfectamente posicionada para controlar el tráfico fluvial y la recolección de impuestos. Estaba rodeada por algunas de las tierras agrícolas más ricas de China y tenía enorme significado simbólico como una capital alternativa. Hong Xiuquan renombró la ciudad Tianjin, la capital celestial, y estableció su corte allí con toda la pompa y ceremonia de un emperador chino tradicional.
Pero aquí es donde la historia comienza a ponerse realmente extraña. Habiendo logrado la mayor victoria en la historia de las rebeliones chinas, Hong esencialmente se retiró del liderazgo activo y se dedicó a lo que llamó cultivo espiritual en su magnífico palacio. Este es el punto donde comencé a darme cuenta de que Hong Xiuquan podría haber sido una figura más compleja de lo que pensé inicialmente. El hombre que había liderado un ejército revolucionario desde las montañas de Guangxi hasta las puertas del poder imperial, de repente pareció perder interés en el negocio práctico de gobernar y hacer la guerra. En su lugar, se obsesionó con elaborar su sistema teológico y disfrutar de los lujos de la vida imperial. El retiro de Hong del liderazgo día a día creó un vacío de poder que sus reyes subordinados estaban ansiosos por llenar. Yang Xiuqing, el ex vendedor de carbón que afirmaba canalizar a Dios Padre, gradualmente tomó la mayoría de las funciones administrativas y militares. Xiao Chaogui, quien hablaba por Jesucristo, se convirtió en el ideólogo jefe y ministro de propaganda. Wei Changui y Shi Dakai, los otros reyes coronados, controlaron diferentes aspectos de las operaciones militares. Durante algunos años, este sistema realmente funcionó razonablemente bien. Los Taiping establecieron control efectivo sobre gran parte del valle del río Yangtze, implementando sus reformas sociales radicales y construyendo la infraestructura administrativa de su estado alternativo. Crearon escuelas, establecieron fábricas, organizaron la recolección de impuestos y mantuvieron ejércitos que continuaron derrotando a las fuerzas imperiales en batalla tras batalla. Pero las semillas de la destrucción del movimiento ya estaban siendo plantadas durante estos años de aparente éxito. El problema era que el sistema teológico de Hong, que había sido psicológicamente convincente cuando el movimiento estaba luchando contra probabilidades abrumadoras, se volvió cada vez más problemático cuando los Taiping realmente tenían que gobernar territorio real con gente real. La contradicción fundamental era esta. Hong afirmaba estar estableciendo el reino de Dios en la tierra, que por definición tenía que ser perfecto y eterno. Pero gobernar territorio real requería hacer compromisos, tratar con problemas prácticos y aceptar que la sociedad humana es siempre desordenada e imperfecta. ¿Cómo reconcilias la perfección divina con la realidad de la ineficiencia administrativa, los reveses militares y la insatisfacción popular? La solución de Hong fueron innovaciones religiosas cada vez más extrañas que separaron aún más a los Taiping de la cultura china convencional. Proclamó nuevas festividades religiosas, inventó nuevos rituales y emitió regulaciones cada vez más detalladas, sobre todo desde la higiene personal hasta el comportamiento sexual. Comenzó a afirmar comunicación directa con Dios Padre y Jesucristo, emitiendo mandatos divinos que a menudo contradecían necesidades militares y políticas prácticas. Más perturbador, Hong comenzó a desarrollar sospechas paranoicas sobre la lealtad de sus subordinados. Si él era verdaderamente el Hijo de Dios gobernando un reino perfecto, entonces cualquier problema o falla debía ser el resultado de corrupción demoníaca o traición entre sus seguidores. Esta lógica llevó a purgas cada vez más frecuentes de funcionarios que eran sospechosos de devoción insuficiente o deslealtad oculta. La primera grieta principal en la unidad Taiping vino en 1856, en lo que los historiadores llaman el Incidente Tianjin. Yang Xiuqing, quien había sido el líder más efectivo en el movimiento después del propio Hong, comenzó a afirmar autoridad divina cada vez más directa. Anunció que Dios Padre estaba hablando a través de él para criticar el liderazgo de Hong y exigir reformas en cómo se estaba administrando el reino celestial. Desde la perspectiva de Yang, esto probablemente parecía una manera razonable de abordar problemas serios en la gobernanza Taiping sin desafiar directamente la autoridad última de Hong. Yang podía presentar reformas necesarias como mandatos divinos que él simplemente estaba transmitiendo, permitiendo que Hong salvara la cara mientras realmente mejoraba la efectividad del movimiento. Pero Hong vio las afirmaciones de Yang como un desafío directo a su propio estatus divino. Si Yang podía canalizar a Dios Padre y si Dios Padre estaba criticando el liderazgo de Hong, entonces o Hong realmente no era el Hijo de Dios, o Yang estaba mintiendo sobre sus comunicaciones divinas. De cualquier manera, Yang tenía que ser eliminado. Lo que siguió fue un baño de sangre que hace que la boda roja parezca contenida. Hong secretamente ordenó a Wei Changhui que asesinara a Yang y a todos sus partidarios. El 2 de septiembre de 1856, las fuerzas de Wei rodearon la residencia de Yang y lo mataron junto con su familia y miles de sus seguidores. La masacre continuó durante días, con fuerzas Taiping cazando y ejecutando a cualquiera sospechoso de lealtad a Yang. Pero la paranoia de Hong no se detuvo con la muerte de Yang.
comenzó a sospechar que Wei Changhui se estaba volviendo demasiado poderoso y podría estar planeando su propio golpe. Así que Hong ordenó a Shi Dakai que eliminara a Wei, lo cual Shi hizo atrayendo a Wei a un banquete y haciéndolo asesinar junto con todo su séquito. El incidente Tianjin fue una catástrofe total para el movimiento Taiping. En el espacio de unos pocos meses, habían matado a 3 de sus líderes militares y políticos más capaces, junto con miles de sus administradores y oficiales más experimentados. La estructura de liderazgo del movimiento fue diezmada, su unidad fue destrozada y su efectividad militar fue seriamente comprometida. Aún peor, las masacres revelaron la naturaleza fundamentalmente paranoica y autodestructiva del liderazgo de Hong. Este no fue cálculo político racional o necesidad estratégica. Este fue el comportamiento de un hombre que había perdido contacto con la realidad y estaba dispuesto a destruir su propio movimiento, en lugar de aceptar cualquier limitación en su autoridad absoluta. Shi Dakai, el único rey superviviente, trató de mantener unido el movimiento, pero rápidamente se dio cuenta de que la inestabilidad creciente de Hong hacía imposible la cooperación efectiva. En 1857, Shi dejó Nanjing con una gran porción del ejército Taiping, efectivamente dividiendo el movimiento en dos. Hong quedó en control de la capital, pero con fuerzas militares y capacidades administrativas severamente reducidas. La partida de Shi Dakai fue realmente el comienzo del fin para el movimiento Taiping, aunque tomaría otros 7 años para que ocurriera el colapso final. Sin liderazgo militar efectivo y con sus fuerzas divididas, los Taiping se encontraron cada vez más a la defensiva contra fuerzas imperiales que finalmente estaban comenzando a desarrollar contraestrategias efectivas. La respuesta Qing al desafío Taiping había sido patéticamente inadecuada durante los primeros años de la rebelión, pero para mediados de los años 1850, el gobierno imperial finalmente estaba comenzando a adaptarse. El avance clave vino cuando la corte comenzó a depender de líderes regionales como Zheng Guofan y Li Hongzhang, para organizar nuevos tipos de fuerzas militares específicamente diseñadas para luchar contra los Taiping. Estos nuevos ejércitos, conocidos como el ejército Qiang y el ejército Huai, eran muy diferentes de las fuerzas imperiales tradicionales. Eran reclutados localmente, entrenados específicamente para luchar contra rebeldes, equipados con armas modernas y liderados por oficiales que entendían que estaban peleando un nuevo tipo de guerra que requería nuevas tácticas y estrategias. Más importante, estos comandantes regionales entendieron que derrotar a los Taiping requería más que solo acción militar. Reconocieron que la rebelión había tenido éxito en parte porque abordaba quejas populares genuinas, así que comenzaron a implementar sus propias reformas para abordar algunos de los problemas sociales y económicos que habían alimentado el reclutamiento Taiping. La contraofensiva imperial también se benefició del creciente apoyo occidental. Inicialmente los poderes occidentales habían estado inciertos sobre si apoyar a la dinastía Qing o al movimiento Taiping aparentemente cristiano. Pero mientras comerciantes y misioneros occidentales ganaron más experiencia directa con el gobierno Taiping, se convencieron cada vez más de que los rebeldes eran fanáticos peligrosos que amenazaban los intereses comerciales y religiosos occidentales. El punto de inflexión en las actitudes occidentales vino cuando los Taiping capturaron Shanghái en 1860 y comenzaron a interferir con el comercio y actividades misioneras extranjeras. Los residentes occidentales rápidamente descubrieron que el cristianismo Taiping era muy diferente del cristianismo convencional y que las actitudes anti-extranjeras de los rebeldes eran a menudo aún más extremas que las del gobierno imperial. Esto llevó a la intervención militar occidental directa en favor de los Qing. El ejército siempre victorioso, liderado primero por Frederick Townsend Ward y más tarde por Charles George Gordon, proporcionó a las fuerzas imperiales experiencia militar moderna y equipo que resultó crucial en las etapas finales del conflicto. Pero aún con apoyo occidental y organización militar mejorada, las fuerzas imperiales enfrentaron desafíos enormes para derrotar a los Taiping. Los rebeldes aún controlaban territorios vastos, habían fortificado sus ciudades principales efectivamente y continuaron luchando con el coraje desesperado de gente que creía que estaba sirviendo la causa de Dios. El asedio de Nanjing, que duró de 1862 a 1864, fue uno de los asedios más largos y sangrientos en la historia china. Los defensores Taiping, liderados por el hijo de Hong, Hong Tianguifu, después de la muerte de Hong en 1864, lucharon con determinación increíble, aun cuando las condiciones en la ciudad se volvieron cada vez más desesperantes.
Las dinámicas psicológicas dentro de la Nanjing sitiada revelan hasta qué punto el movimiento Taiping había descendido completamente hacia la locura y autodestrucción. Hong Xiuquan, enfrentando derrota militar y rebelión interna, se volvió cada vez más desconectado de la realidad. Afirmó que Dios enviaría ángeles para derrotar a los ejércitos imperiales y ordenó a sus seguidores prepararse para intervención divina en lugar de defensa militar práctica. Aún más extrañamente, Hong comenzó a abogar por lo que llamó rocío dulce, esencialmente hierba y maleza, como una comida milagrosa que sostendría a los Taiping durante el asedio. Cuando la gente señaló que comer hierba estaba causando enfermedad generalizada y muerte, Hong declaró que esto era una prueba de fe y que los verdaderos creyentes serían nutridos por Dios independientemente de lo que comieran. Los años finales de Hong fueron un descenso trágico hacia el delirio completo. El hombre que una vez había liderado millones de seguidores en un movimiento revolucionario, que casi derrocó la dinastía Qing, pasó sus últimos días emitiendo proclamaciones religiosas incoherentes, mientras su capital era lentamente hambrienta hasta la sumisión. Murió en junio de 1864, posiblemente por suicidio, solo semanas antes de que Nanjing finalmente cayera ante las fuerzas imperiales. La caída de Nanjing en julio de 1864 fue el fin efectivo de la rebelión Taiping, aunque la resistencia dispersa continuó por varios años más. La entrada de las fuerzas imperiales en la ciudad fue seguida por una masacre que mató virtualmente a todo defensor Taiping restante. Los palacios de Hong fueron quemados, sus textos religiosos fueron destruidos y sus seguidores fueron cazados y ejecutados. El costo humano de la rebelión Taiping fue asombroso por cualquier medida. Las estimaciones conservadoras sugieren que al menos 20 millones de personas murieron durante los 14 años de conflicto, haciéndola una de las guerras más mortales en la historia humana. Algunos académicos argumentan que el número de muertos pudo haber sido tan alto como 30 millones, lo cual la haría el segundo conflicto más mortal jamás después de la Segunda Guerra Mundial. Pero los números solos no capturan el horror completo de lo que pasó. Regiones enteras de China fueron despobladas, ciudades principales fueron destruidas, y el tejido social y económico de la sociedad china fue desgarrado. La rebelión dejó cicatrices en la civilización china que durarían por generaciones. Lo que hace la tragedia Taiping aún más desgarradora es reconocer cuántos de sus objetivos originales eran realmente razonables y potencialmente beneficiosos: reforma agraria, igualdad de género, educación para todos, la abolición de la esclavitud y concubinato. Estas eran ideas progresivas que podrían haber mejorado las vidas de millones de chinos. El problema era que estos objetivos fueron perseguidos a través de métodos que hicieron su logro imposible. La combinación de fanatismo religioso, extremismo violento y autoritarismo paranoico creó un movimiento que era estructuralmente incapaz de construir la mejor sociedad que afirmaba representar. Esto es lo que encuentro más perturbador sobre estudiar la rebelión Taiping. Es un ejemplo perfecto de cómo las ideologías utópicas pueden convertirse en pesadillas totalitarias. Hong Xiuquan y sus seguidores genuinamente creían que estaban creando el cielo en la tierra, pero su certeza de que poseían la verdad absoluta los llevó a justificar medidas cada vez más extremas contra cualquiera que no estuviera de acuerdo con ellos. Los paralelos con movimientos totalitarios del siglo XX son imposibles de ignorar. Las afirmaciones de verdad absoluta, las demandas de lealtad completa, la disposición a usar violencia ilimitada contra enemigos percibidos, la sospecha paranoica de disidencia interna. Todos estos elementos que asociamos con el totalitarismo moderno estaban presentes en el movimiento Taiping más de un siglo antes del ascenso del fascismo y comunismo. La rebelión Taiping también reveló debilidades fundamentales en las instituciones políticas y sociales chinas tradicionales. La incapacidad inicial del gobierno imperial para responder efectivamente a la crisis expuso cuán rígidos y desactualizados se habían vuelto los sistemas administrativos y militares Qing. El éxito de la rebelión en reclutar millones de seguidores demostró cuántos chinos estaban insatisfechos con los arreglos sociales y económicos existentes. Pero el fracaso último de la rebelión también mostró la resistencia de la civilización china y los peligros de tratar de transformar la sociedad a través de violencia revolucionaria. Los ejércitos regionales que eventualmente derrotaron a los Taiping eran ellos mismos agentes de modernización, pero persiguieron reforma a través de adaptación gradual en lugar de transformación radical. Las consecuencias de la rebelión Taiping prepararon el escenario para la siguiente fase de modernización china.
Los hombres que habían liderado la lucha contra los rebeldes, líderes como Zheng Guofan, Li Hongzhang y Zuo Sontang, se convirtieron en los arquitectos de lo que los historiadores llaman el movimiento de autofortalecimiento, un intento de modernizar las capacidades militares y económicas de China mientras preservaban las instituciones políticas y culturales tradicionales. Pero el movimiento de autofortalecimiento fue en sí mismo una respuesta al trauma de la rebelión Taiping y el desafío simultáneo del imperialismo occidental. La rebelión había demostrado que las instituciones chinas tradicionales eran inadecuadas para tratar con desafíos modernos, pero también había mostrado los peligros de la reforma radical. El resultado fue un enfoque cauteloso y gradual hacia la modernización que finalmente resultó inadecuado para las necesidades de China. La memoria de la rebelión Taiping ha continuado influyendo la cultura política china hasta el día presente. El Partido Comunista Chino ha tenido una relación compleja con el legado Taiping. Por un lado, admiran los objetivos antifeudales e igualitarios de la rebelión, pero por otro lado son profundamente sospechosos del entusiasmo religioso y movimientos masivos que no pueden controlar. Mao Zedong famosamente elogió a Hong Xiuquan como un gran líder revolucionario campesino, pero el Partido Comunista Chino ha sido cuidadoso de evitar el tipo de retórica religiosa y utópica que caracterizó el movimiento Taiping. El PCCH aprendió del ejemplo Taiping que los movimientos revolucionarios necesitan organización disciplinada y políticas prácticas, no solo entusiasmo ideológico. Para mí, estudiar la rebelión Taiping ha sido tanto fascinante como profundamente deprimente. Fascinante porque revela tanto sobre las dinámicas de movimientos revolucionarios, la psicología del liderazgo religioso y las tensiones sociales que estaban transformando la sociedad china en el siglo XIX. Deprimente porque muestra cuán rápidamente los movimientos idealistas pueden descender hacia el fanatismo y la autodestrucción. La tragedia de la rebelión Taiping no es solo que tanta gente murió, aunque eso es ciertamente trágico. La tragedia más profunda es que el movimiento representó un intento genuino de abordar problemas reales en la sociedad china, pero sus métodos aseguraron que esos problemas permanecerían sin resolver por generaciones. Si Hong Xiuquan hubiera sido menos megalómano, si el liderazgo Taiping hubiera sido más pragmático, si hubieran estado dispuestos a comprometerse con otros movimientos de reforma, es posible que China pudiera haberse modernizado más gradual y menos traumáticamente. En su lugar, el fracaso de la rebelión Taiping desacreditó la reforma radical por décadas y dejó a China aún más vulnerable a la presión extranjera e inestabilidad interna. La lección última de la rebelión Taiping podría ser que el cambio revolucionario, sin embargo necesario, es extraordinariamente peligroso cuando es liderado por gente que cree tener un monopolio sobre la verdad. La certeza de Hong Xiuquan de que era el hijo de Dios y que sabía exactamente cómo crear una sociedad perfecta, lo llevó a tomar decisiones que destruyeron millones de vidas y retrasaron el desarrollo chino por generaciones. Esto no significa que la reforma gradual sea siempre preferible al cambio revolucionario. A veces, la acción revolucionaria es necesaria para superar injusticia arraigada. Pero el ejemplo Taiping sugiere que los movimientos revolucionarios exitosos necesitan mantener algo de humildad sobre sus propias limitaciones y alguna disposición a adaptar sus métodos cuando esos métodos no están funcionando. La rebelión Taiping fue uno de esos eventos históricos que reveló verdades fundamentales sobre la naturaleza humana y organización política que permanecen relevantes hoy. Mostró cómo la desigualdad económica y injusticia social pueden crear condiciones para que movimientos radicales emerjan. Demostró cómo el entusiasmo religioso e ideológico puede ser tanto una fuente de energía tremenda como una causa de destrucción terrible. Ilustró cómo la búsqueda de objetivos utópicos puede llevar a resultados distópicos. Más importante, la rebelión Taiping nos recordó que el deseo de un mundo mejor es una de las mayores virtudes de la humanidad, pero que este deseo debe ser templado por sabiduría, humildad y respeto por la vida humana. Hong Xiuquan y sus seguidores genuinamente querían crear el cielo en la tierra, pero sus métodos aseguraron que crearían el infierno en su lugar. Los millones de chinos que murieron durante la rebelión Taiping merecen ser recordados no solo como estadísticas en una catástrofe histórica, sino como individuos que fueron atrapados en una de las grandes tragedias de la historia. Un movimiento que comenzó con esperanza de justicia e igualdad, pero terminó con fanatismo y muerte masiva. Su sacrificio debería recordarnos que el camino al infierno está verdaderamente pavimentado con buenas intenciones, y que el precio de los sueños utópicos es a menudo pagado por la misma gente que esos sueños afirman servir.